Dios mío, te rogamos que en esta noche nos permitas, Señor, disfrutar de tu palabra. Abre nuestros oídos, nuestro entendimiento a lo que tú nos quieras decir, Padre Santo. Te agradecemos por ese bello libro, esa palabra hermosa que quedó para nosotros, que es tú, Señor. Tú eres la palabra. Manifiéstate a nosotros en esta noche a través de ella, en el nombre de Jesús. Gracias, amados. Levíticos 23, 9 y 10. Hemos estado viendo el pueblo de Israel, ¿verdad? Empezaron a celebrar el primer mes, el mes de Nisan, el mes que ellos le llaman el mes de los milagros, y empieza lo que ellos le llaman la temporada de nuestra liberación, ¿verdad? La época de nuestra liberación. Ahora, yo les estuve enseñando que en hebreo la Pascua se pronuncia Pesach, ¿verdad? El Pesach no acaba. El domingo pasado estuvimos viendo la fiesta de los primeros frutos, ¿verdad que sí? ¿Qué significaba la fiesta de los primeros frutos? A ver cuántos están siguiendo el hilo de todo esto. No, la fiesta de los primeros frutos. Jesús resucitado, ¿verdad? Vimos que Jesús cumple cada fiesta. Él es la Pascua, Él vino a cumplir la Pascua, ¿verdad que sí? Él vino a cumplir la fiesta de los panes sin levadura y Él vino a cumplir la fiesta de los primeros frutos. Vimos la semana pasada que Él resucita el 17 de Nisan, que es exactamente el día en el que el pueblo hebreo celebra la fiesta de los primeros frutos, que correctamente debería llamarse el inicio de cosecha, ¿verdad? Entonces, todo eso vamos a seguirlo, quiero seguirlo estudiando, porque eso nos trae unas enseñanzas hermosas. Todo lo que tiene que ver con las fiestas judías, vemos que Jesús vino, como quien dice, a caminar en esas fiestas. Todo en el Antiguo Testamento es un hilo al que Jesús fue cumpliendo. Él fue cumpliendo, Él vino a cumplir toda la ley, incluyendo las fiestas, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a ver que lo que ellos empezaron a celebrar, tan pronto termina la fiesta de los primeros frutos, empiezan ellos lo que llaman contando el Omer, ¿verdad? La fiesta que se llama el Shefirah HaOmer, le dicen la temporada de la transformación. Y vamos a ver cómo eso aplica a nosotros, cómo aplica a nuestra vida, ¿verdad? En Levíticos 23 dice: entonces habló el Señor a Moisés. Esto lo vimos la semana pasada, ¿verdad? La fiesta de las gavillas. Cuando entréis en la tierra que yo os daré y seguéis su mies, entonces haréis una gavilla al sacerdote de las primicias de vuestra cosecha. Solo para tocarlo así rapidito, ¿verdad? Vimos que las gavillas era como decir coger espigas que estaban sueltas por ahí y hacerles un solo bultito, ¿verdad? Un solo bando que llaman, y presentársela al sacerdote. Y menos mal que la señora me ha dejado eso, todavía era algo así, ¿verdad? Parecido a esto. Entonces lo vimos el domingo, que se recogía la cebada y se hacía una gavilla y se presentaba al sacerdote. Y vimos que eso representaba a nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Que Él fue presentado al Padre como la gavilla. Cuando ellos hacían el sacudimiento, ¿se acuerdan que lo vimos el domingo? Se sacudía, ¿para qué? Cuando usted sacudía su gavilla, usted estaba diciendo: estoy bendiciendo mi cosecha, porque esa era la primicia. Voy a tener una cosecha abundante. Y Jesús fue presentado allá arriba como primicia de una cosecha de almas abundantes, ¿verdad? Gloria a Dios. Él fue el primero de la resurrección. Él fue sembrado. ¿Se acuerda que Jesús mismo dijo: si el grano no es sembrado, no muere, no es enterrado en la tierra, no da fruto? Y Él mismo se dio como el grano, como la semilla que fue enterrada bajo tierra para dar fruto. Vimos que las primicias o los primeros frutos se sembraba todo al mismo tiempo, ¿verdad? Pero siempre, milagrosamente, había un grupo de semillas que brotaban primero que las demás. Siempre en cada cosecha había primeros frutos o inicios de cosecha, y eso era lo que se traía, ¿verdad? Vimos la aplicación de todo eso. Ahora, tan pronto acaba esa celebración, que dura un día, ellos empiezan lo que se llama a contar el Omer. También se los puse la semana pasada un poquito. Dice: contaréis desde el día que sigue al día de reposo. Vimos que había 2 días de reposo en esa semana, ¿verdad? Y vimos que el 17 de Nisan caía la fiesta de las gavillas. Entonces dice el Señor: después de la fiesta de las gavillas contaréis 7 semanas completas. Y eso el pueblo de Israel lo hace hasta el día de hoy. Entonces, aquí mire, ya le puse batería, ¿eh? ¿Ya vio? Aquí están. ¿Cómo está todo esto? El tiempo de nuestra liberación es lo que ellos están celebrando. Mire, empieza en primero de Nisan. Vimos todo esto. Aquí empieza Pesach, que es la Pascua, el 14 de Nisan.
El 17 de Nisan empieza la fiesta del inicio de las cosechas, mientras se celebra la fiesta de los panes sin levadura. Desde aquí se empieza a contar 49 días, o 7 semanas de 7. Ahora mismo ellos están ya en el día 9 de estos días de aquí abajo. ¿Ven? Entonces, ¿por qué eso es importante? ¿Cómo afecta a nosotros? ¿Qué significa? Que la fiesta de las cosechas cae el 17 de Nisan, nuevamente Levíticos 23, contarán 7 semanas enteras. Fíjese, ellos cuentan los días hasta el día 7. Y después dice, por ejemplo, ellos hacen oraciones que dicen, hoy es el día primero, bendecido seas tú, oh Dios del universo, que nos has llamado a contar el Omer, hoy es el día 1. Todos los días hacen esa oración, hoy es el día 7. Cuando llegan al 7 ya no dicen hoy es el día 7, dicen hoy es la primera semana. El día octavo dicen hoy es la primera semana más un día. Y así, o sea, ellos cuentan los días y después empiezan a contar las semanas. 7 semanas con sus días. Todo eso tiene su significado, ¿verdad? No me daría el tiempo para meterme muy profundo en todo eso, pero les quiero dar más o menos una visual de lo que significa. Se cuentan 7 semanas a partir de los primeros frutos hasta llegar a Shavuot, que es la fiesta de Pentecostés, ¿verdad? Entonces de aquí ellos empiezan una época de reflexión. Cada día empiezan dicen diferentes bendiciones. Durante las 7 semanas ellos hablan de los 7 niveles de santidad, que eso también es muy bonito estudiarlo. Cada semana van limpiándose una área de su vida hasta llegar a la fiesta del Shavuot o de Pentecostés, ¿verdad? Entonces, de aquí hasta el 6 de Sivan, me parece que es que va a caer Pentecostés, ellos están en ese proceso de ir contando los días, ¿verdad? Sí me va siguiendo hasta ahí, ¿verdad? Acuérdese que si se me pierde, ahí nos perdimos todos. 49 días, dice el pueblo de Israel, no dice la Biblia, ¿verdad? Dice el pueblo de Israel, conforme a sus escritos rabínicos y el Talmud y todo eso, que 49 días representan los 49 niveles de tinieblas en los que ellos se envolvieron mientras vivían en Egipto. Egipto se practicaba muchísimo la hechicería, la brujería, el satanismo. Y no me meto muy profundo en esto porque lo voy a estar tocando un poco el domingo, ¿verdad? Pero había 49 niveles, si lo quiere usted llamar así, de profundidad de las tinieblas. O sea, iba bajando, mientras más bajaba, más fea estaba la cosa, ¿verdad? Y dicen ellos que el pueblo de Israel, todas esas costumbres, esos ritos, esas tradiciones, se les pegó a ellos. Entonces en la Pascua el pueblo sale de Egipto, pero ahora Dios quiere que Egipto salga del pueblo. ¿Sí me entienden? Físicamente salieron de Egipto, pero dentro de cada uno de ellos se llevaban todavía las costumbres, las tradiciones, los ritos, los dioses. Ellos, la mayoría del pueblo de Israel se volvió egipcio en su manera de adorar, de ver a Dios, de su manera hasta de comer y de pensar. De la misma manera usted y yo, muchos de nosotros venimos al Señor en la Pascua. Cristo nos lava, nos limpia, salimos del reino de las tinieblas, pero seguimos todavía adentro cargando al mundo, cargando costumbres, tradiciones, maneras de pensar, maneras de ver a Dios. Hay veces que venimos a ser cristianos, pero de pronto de chiquitos se nos ha enseñado que Dios es un Dios con un látigo, que está listo para castigarnos, que apenas tú fallas, Dios te da la espalda y ya está decepcionado de ti. Y uno a veces, hablo por mi experiencia, llega a ser cristiano, te saliste de las tinieblas, pero sigue uno pensando que Dios es así. Entonces llega un periodo, un tiempo en el que Dios quiere que de nosotros se vayan saliendo todo eso, esas costumbres, esas tradiciones, esa manera de pensar, esa manera de verlo a Él como Dios. Entonces, ellos empiezan este proceso de 49 días hasta que llegan al monte Sinaí, donde reciben la Torá, donde reciben la ley, ¿verdad? Apenas salieron de Egipto, a ellos les fue revelado que iban a recibir la ley de parte de Dios mismo. De parte de Dios mismo se les dijo: apenas ustedes salgan, hoy que salgan, en 50 días recibirán la ley de parte mía. Y dice que ellos se emocionaron tanto que empezaron a contar desde ese día. El Señor les dijo: en 50 días, desde el día siguiente que salieron de Egipto, empezaron a decir: ya nos falta 49, ya nos falta 48, ya nos falta, fíjense, o sea, empezaron a contar los días.
Pero el mandamiento de contar los días no llega sino hasta el libro de Levítico, ¿verdad? O sea, ellos empezaron a contar los días sin que haya sido todavía ordenado por Dios. Pero en su corazón ya sintieron el deseo de decir, wow, va a llegar el día 50 en el que de Dios mismo nos va a venir a dar la ley. Fíjense. Entonces, en el monte Sinaí es cuando Dios se les aparece, pero llega, si usted lee esa parte, Dios les empieza a hablar y se les revela, y ellos llega un momento que dicen, no podemos resistir. Y le dicen a Moisés, mejor Moisés, sube tú y habla con él. Entonces, esperaron con ansiedad ese día, y cuando llegó el día, no pudieron resistir. Mejor dicho, no se atrevieron a decirle a Dios, sigue hablando, aunque nos da temor, aunque vemos que cae el fuego, aunque vemos que hay truenos, síguenos hablando, porque para este día esperamos tanto. Pero ellos, fíjense, se acobardaron tan pronto vieron los truenos y los rayos y la voz de Dios, y dijeron, no es para nosotros, Moisés, mejor sube tú. Y así hay mucha gente que cuando llega a la iglesia, cuando ve que la cosa es que hay que orar, que hay que ayunar, que hay que buscar de Dios, dice, no, pastor, mejor usted métase con Dios y ore por mí. Y se nos ha enseñado mal, yo lo decía en la radio, que se nos ha enseñado mal que la gente venga a escuchar a un hombre o a una mujer parado al frente todo el tiempo. Nosotros estamos para guiarlo a usted y prepararlo para que usted empiece a hacer lo mismo y a levantarse también. El tiempo que la gente esté en las iglesias no debería ser mucho, ¿sabe? Cada quien debería estarse preparando y en un par de años tal vez tener su ministerio y empezar a moverse afuera. Pero hay gente que está en las iglesias años y todavía no se han ubicado en lo que Dios quiere que haga. Entonces esta es una época, los 49 días, es una época donde uno empieza a analizarse, a ver qué viene, a ver qué Dios tiene para mí, pero tenemos que estar decididos que cuando llegue ese día que Dios te diga, te quiero para esto, no acobardarnos, ¿verdad? Sino decirle, ok, Señor, tú estás hablándome, me meto contigo, le voy a dar con todo porque quiero cumplirlo. La ley verdadera, fíjese, les puse ahí esto, la ley verdadera trae libertad. La ley de Dios pone límites, pero son límites para nuestra bendición, ¿verdad? Hoy en día mucha parte de la iglesia cristiana solo quieren estudiar el Nuevo Testamento, porque dicen que ya el Viejo Testamento ya no es para nosotros, ya no aplica, ya no tenemos que vivir la ley, y es correcto, ya no estamos ordenados, obligados a guardar la ley, ya no, pero sí podemos estudiarla porque ahí hay mucha bendición. ¿Por qué? Porque esa ley, aunque usted me diga a mí, ya no estamos obligados a guardar la ley sigue en vigencia. Porque él no vino a destruir la ley, Él vino a cumplir la ley. Y la ley es para bendecirnos. Porque las leyes de Dios, Él dijo, mi carga es liviana. O sea, cuando Él te pone la ley de Él, es liviana. Por ejemplo, la luz roja es una ley, ¿verdad? El stop sign, eso es una ley de tráfico. ¿Qué tal si usted no quiere obedecer esa ley? Porque dice, no, ya yo estoy llamado a vivir en libertad. Esa ley me limita. Porque dice mucha gente que la ley del Señor limita y te pone barreras. Estamos llamados a vivir en libertad. Las iglesias donde dicen eso hay mucho libertinaje, ¿sabe? Se va de la mano las cosas porque dicen, ya no hay ley, ya no hay límite. Estamos llamados a vivir en... No me diga cómo me tengo que vestir. No me diga cómo me tengo que... No me digan nada porque estamos en libertad. Y es verdad, estamos en libertad, pero con límites. En la libertad, ahora estamos bajo la ley. Mire, aquí en la fiesta de los primeros frutos, ¿verdad? Cuando ellos llegan allá a Pentecostés, se les da la ley escrita. Cuando estudiamos Pentecostés vamos a ver que ahora a la iglesia se le dio la ley del Espíritu. O sea que seguimos bajo una ley, pero ahora es la ley del Espíritu Santo, que te sigue poniendo límites para tu bien, ¿verdad? Porque si decimos que no hay límites, entonces cada quien hace lo que le da la gana. Yo adoro a Dios a mi manera, dice mucha gente, ¿verdad? No, yo busco a Dios en mi casa. Pero la Biblia te dice, no dejéis de congregaros. O sea que si hay ley, si hay ley, ¿verdad? Entonces uno no puede decir, no, yo hago como me da la gana y yo y Dios me entiende. Entonces, ¿para qué puso Dios pastores, maestros, evangelistas? ¿Para qué puso orden en la iglesia? El apóstol Pablo mismo dijo que se haga todo en orden. Incluso si se va a profetizar, de uno en uno. Si no hay quien interprete, el que habla en lenguas, que ese calladito hable en su casa. Hay un orden, hay ley. Entonces las leyes de Dios vino a ponernos ley para bendecirnos.
Ellos estaban, mire, celebrando 49 días hasta llegar allá, pero cuando les llegó la ley, se rebelaron. Cuando Moisés no bajaba, enseguida empezaron a adorar a otros dioses. Y cuando les empezó a dar la ley, decían, esto es demasiado para nosotros. Pero lo que Dios quería es, el propósito de la ley era sacar a Egipto, el Egipto que estaba dentro de ellos. Primer mandamiento que dice, no te harás dioses ajenos, amarás a Dios sobre todas las que. Empezó Dios a decirle, de Egipto viniste con esas costumbres de un montón de dioses, ahora la ley es así. ¿Por qué? Para bendecirnos. Porque cuando usted, no usted, ¿verdad? Yo sé que aquí no, pero cuando uno adora a otros dioses, las leyes de esos dioses te afectan. La gente no entiende eso, pero la gente, por ejemplo, que practica la brujería, la hechicería, si adoran a esos dioses, están sometidos bajo la ley de ese reino. Y ese reino es el que te va a dominar tu vida y a marcar lo que pasa en tu vida. Entonces, todas las leyes de Dios son para bendecirnos a nosotros, para evitar los problemas. La semana pasada vimos que Cristo es las primicias, ¿verdad? Estos versículos ya los vimos primero, que Él vino a hacer la primicia, esa fiesta de los primeros frutos. Él nace cuando ellos están sacudiendo la gavilla, nuestro Señor está saliendo de la tumba, ¿verdad? A las 6 de la tarde. El Señor sube y se presenta. Él presentó, vimos la semana pasada, las gavillas se presentaban con aceite, ¿verdad? Vino y pan sin levadura. Y él se presentó arriba, su cuerpo, su sangre, y ese cuerpo estaba lleno del Espíritu Santo. Se presentó y cuando es el sacudimiento, les dije hace un rato, es para garantizar una cosecha de almas. Como que el Padre decía, ¿verdad? Tú eres el primero, pero viene una cosecha de hijos e hijas que voy a tener. Por eso dice que es el primero de las primicias. ¿Por qué es importante esto? Miren, Cristo es la gavilla presentada al Padre para asegurar una gran cosecha. Nosotros somos la mies, y eso está por toda la Biblia, ¿verdad? Dice que usted y yo somos el trigo, que usted y yo somos la mies. Hay muchas partes donde el Señor dice que la mies ya está madura y manda el ángel que recoja la mies, a cegar la mies. Ahí es donde viene el rapto, que se lleva las primicias, ¿verdad? Lo vimos la semana pasada. Entonces usted y yo somos el trigo. Usted y yo, cada uno de nosotros somos el trigo. Pero en la fiesta de las gavillas, el Señor nos enseña que no quiere que vaya un trigo por allá y otro por acá. Él quiere que se hagan, una gavilla es una unidad, tanto como iglesias, como siervos de Dios, como familias. El deseo de Él es el que todo su trigo se vaya uniendo y se hagan gavillas. Por eso es lo importante de ser parte de una iglesia, de ser parte de una congregación, de que en su familia le sirvan a Dios y se unan en oración y se unan en buscar a Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo que somos trigo, ahora Él no quiere un trigo por allá y un trigo por acá. Si usted y yo vamos a ser primicias de las que se van con Cristo en el rapto, la primicia tiene que estar en gavillas. Y las gavillas, usted ha visto en las películas del trigo, lo amontonaban y le hacían un nidito, un nudo, ¿verdad? Alrededor, y ahí lo iban amontonando. Esa es la gavilla. Tenemos que estar, amados, unidos. No se desconecte de la iglesia, no se desconecte del cuerpo, porque los que están aislados no se van a ir en el rapto, ¿sabe? Aunque diga, yo busco a Dios en mi casa, yo ayuno, yo en mi casa, Dios y yo. Él es mi pastor, dice mucha gente. Y es verdad. Pero entonces, ¿para qué Él puso pastores? ¿Para qué el mandamiento que no dejes de congregarte? Porque Él quiere, todo lo que está en la Biblia tiene su razón. Si las primicias se celebraba con gavillas, Él quiere que en el rapto son gavillas las que se van a ir, ¿sabe? Son iglesias en gavillas, son trigo que está, no cizaña, trigo que está unido, porque en la unidad ahí se mantiene la santidad, ¿sabe? Un pueblo unido que está buscando no criticarte, no ponerte el dedo, no decirte tus debilidades, pero un pueblo unido donde uno pueda venir y decir, hermano, con confianza, ore por mí porque esto, y yo quiero buscar a Dios, yo quiero servir a Dios, oren por mí, amados. Y si hay una iglesia que se une, no que critica ni que apenas el hermano le cuenta algo, corremos a contárselo a todo el mundo, sino que ora de verdad y restaura, va a ser una iglesia de gavillas, de trigo. Aleluya. Familias que se van a ir unidas. Entonces todo lo que pasa en las fiestas tiene su significado, no está ahí porque sí. ¿Ven? Ahora, Dios desea que estemos en gavillas, que es lo que le estaba hablando ahorita. A partir de los primeros frutos, mientras el Señor resucita, ¿verdad? Sabemos que subió al Padre, después enseguida bajó, porque cuando vio a las mujeres, ya ellas lo abrazaron y lo tocaron. A partir de ahí, el pueblo judío, el Señor aparece resucitado.
Ahí le puse, mire, el día primero se aparece a María Magdalena, a las otras mujeres y a Simón Pedro. El segundo día se le aparece a los discípulos que iban camino a Emaús y a los otros discípulos. Una semana después se aparece a los 11, 8 días después se aparece a Tomás y días después se aparece a los discípulos mientras ellos pescaban. Después de días, no dice la Biblia cuántos días, se aparece a 500 testigos y por último a Santiago. En el día 40 de los 49 días que se cuentan en el Omer, en el día 40 Cristo asciende al cielo. Entonces esos días de que se cuenta el Omer no están ahí por coincidencia, tienen su significado. Durante esos días vienen las apariciones del Cristo resucitado, y en el día 40 Él asciende. Entonces ellos del día 40 al día 50 prácticamente se pasaron en ayuno y oración en el aposento alto, hasta que cuando llega el día 50, que el pueblo judío celebra la Pentecostés, el Espíritu Santo desciende. El día que le fue dada la ley al pueblo judío, nos es dado a nosotros ese mismo día el Espíritu Santo a la iglesia. Entonces todas las fiestas tienen su motivo, no están ahí porque sí, ¿verdad? Cristo cumple todas las fiestas y en Pentecostés, lo vamos a estar estudiando, Jesús cumple su promesa, que Él dijo, yo os enviaré al Espíritu. Hay 7 áreas en nuestra vida, cada semana ellos analizan una área. En nuestra vida hay 7 áreas que todo el mundo tiene que cuidar, ¿verdad? Está el área, por ejemplo, el área financiera, ¿verdad? ¿Se acuerdan que yo les he hablado de eso? Está el área de la salud, nuestro cuerpo físico. Está el área de las relaciones con la esposa, con los hijos. Entonces hay 7 áreas que nosotros tenemos que ver cómo estoy delante de Dios. De pronto durante estos días, este domingo ya tenemos un tema, pero tal vez el otro domingo a ver si prepara algo sobre las 7 áreas y el tabernáculo, que ahí uno ve las 7 áreas. Las 7 áreas que hace a un ser humano. Si una de esas áreas está mal, el ser humano está desbalanceado. Porque hay gente que está bien en las finanzas, pero el cuerpo está enfermo. El cuerpo está bien, pero las finanzas están enfermas. El cuerpo y las finanzas están bien, pero la relación con la esposa, con los hijos está enferma. Entonces Dios quiere hijos sanos en toda área. Y durante estas 7 semanas nos podemos ir analizando, esta área está bien, esta área está mal. En esta área sí que necesito ayuda. Y entonces ahí sí podemos empezar a ayunar y a pedir por esa área, para que el día de Pentecostés el Espíritu Santo caiga de una manera sobrenatural y nos transforme y nos cambie, como cambió a un Pedro que negó a Cristo, pero cuando vino el Espíritu Santo, ese hombre cobarde que negó a Cristo porque tuvo miedo que le metan palo a él también, cuando vino Pentecostés ese hombre fue transformado completamente, se le fue el miedo y le vino una valentía que le habló a medio mundo. Somos transformados en Pentecostés y podemos empezar a irnos preparando desde ahora. Vamos viendo todas estas semanas que son 7 semanas de aquí a allá, que podemos irnos preparando. Si usted lo cree conmigo, yo creo que en Pentecostés el Espíritu Santo va a venir de una manera sobrenatural sobre mi vida, sobre esta iglesia, sobre la vida de ustedes, y vamos a ver un cambio radical. La iglesia que eran un grupito, cuando vino Pentecostés, miren, un día, yo no lo he visto que haya pasado todavía en ningún lado, pero en un día hubieron miles que empezaron a ser parte de esa iglesia. O sea, todo cambia cuando viene Pentecostés, cuando uno sabe entender los días de Dios y uno se va preparando. Ellos se van preparando porque entienden que cada vez que celebran Pentecostés, algo de Dios desciende. Algo de Dios desciende. Cuando se les dio la ley, descendió Dios mismo y les hablaba y se oyeron truenos y relámpagos, pero ellos no pudieron resistir. Algo de Dios desciende en Pentecostés. Cuando fue la iglesia, descendió el Espíritu Santo. En el monte Sinaí dice que había como llamas de fuego en el monte. En Pentecostés descendió el salmo que ellos leen en el día 49. El día 49 ellos leen el Salmo 67. Porque en el original, en el hebreo, este salmo está hecho de 49 palabras hebreas. Entonces ellos leen este salmo el día 49, empezando el 50 se puede decir. Y declaran ellos que al terminar este salmo, lo que ellos esperan y lo creen. Por eso es que los judíos son bendecidos. Ellos esperan que ese día, el día 50 se puede decir,
algo de Dios desciende. Y son gente, mire, que cuando llega el día 50, usted los ve que traen sus chequeras, traen sus fotos de sus familias, traen sus fotos de sus propiedades, porque ellos dicen en ese día algo de Dios desciende y va a bendecir lo que esté aquí en el altar de Él. Y lo creen, y lo creen. Y por eso es que donde quiera que ellos van, son bendecidos. Porque es un pueblo que entiende los tiempos de Dios. A nosotros la iglesia se nos ha enseñado mal, se nos enseña, pero no se nos dice cuándo, cómo. Y yo insisto, ya no hay que guardar la ley. No, ya no hay que, ya no estamos obligados a guardarlo como ellos lo guardan. Ellos lo cuentan todos los días, tendríamos que hacer las mismas oraciones, prender las mismas velas, tendríamos que hacer las mismas tradiciones. Ya no estamos obligados a nada de eso, pero sí podemos recibir las bendiciones. Esa es la gracia. La gracia es que te es dada la bendición sin los rudimentos, sin las tradiciones, sin las costumbres, pero hay que creerle a Dios y saber que Dios es un Dios de orden, de tiempos, de sazones. Así que yo lo invito, amados, en estos días de aquí a Pentecostés, a irnos preparando, a irnos reflexionando, a ir viendo nuestra vida, cada área de nuestra vida, en qué ando bien, en qué ando mal, pero creyendo que ese día que se celebra Pentecostés, algo de Dios desciende y va a tocar nuestra vida de una manera que esa área que está mal tiene que ser, porque tiene que ser transformada. Ese es el poder de Pentecostés. El poder hay cosas que solo el Espíritu Santo puede cambiar. Hay cosas que, mire, no hay hombre que le enseñe aquí en la tierra cómo se hace. Usted no puede, no cambia. Hay cosas que de arriba tiene que bajar y transformar.